Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a nuestro programa En Oficina Podcast. El día de hoy tenemos un invitado súper especial. Es doctor de la comunidad 100% sanviteño, ¿verdad? O por lo menos ya lo hicimos sanviteño. Y también algo muy importante, es un muy buen amigo de nosotros, de la empresa. Está con nosotros el doctor Pablo Ortiz. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Ya esto a usted no lo pone nervioso en lo más mínimo. Ya tiene experiencia en los micrófonos y en las entrevistas, ¿verdad? ¿Cierto? Bueno, no sé. Ok. Entremos en materia, Doc. La gente, pues, lo conoce a usted por la labor que hace con la comunidad indígena a favor y toda la trayectoria de usted como médico. ¿Cómo inició Hand for Health, la fundación que actualmente se tiene? Bueno, en realidad, ahora ya tengo 7 años de pensionado. Antes de pensionarme, la preocupación mía era qué va a pasar cuando me pensione. Porque uno trabaja, yo trabajaba con la Caja Costarricense del Seguro Social por más de 30 años y sentirme que iba a salir del trabajo ordinario, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Entonces me dediqué a estudiar posibilidades y me encontré con que una de las mejores opciones de los que realmente saben del asunto son los japoneses. Ok. Entonces los japoneses 7 años antes de pensionarte, ellos empiezan a trabajar 1 hora menos en el trabajo ordinario. Entonces, el último año de trabajo, cuando ya tenés 7 años de estar en ese proceso, ha sido como retirándote y delegando en tu trabajo poco a poco todas las acciones que estabas haciendo. Entonces, en el último año prácticamente vos vas a la oficina, saludas a todo el mundo, besas a todo el mundo, tomas un café y te vas. Listo. Y listo. Entonces, yo realmente cumplí al pie de la letra eso, ¿verdad? Yo no puedo decir que eso era aceptado por las autoridades de la caja, no, jamás, ¿verdad? Ok. Pero sí, en realidad, eso fue lo que yo realicé. Entonces, al mismo tiempo, entonces yo me planteé opciones. Digo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué es lo que te gusta? Entonces, tengo un gran amigo que me decía, no, a usted no le gusta trabajo con indígenas, a usted le fascina ese trabajo. Entonces decidimos hacer una fundación que por razones de mercadeo le pusimos el nombre en inglés nada más, ¿verdad? Veramente. Hands for Health, Manos por la Salud. Y entonces empezamos ya a organizar la asociación, porque no es una fundación, es una asociación. Ok. La mayoría de los miembros fundadores somos de San Vito, no solamente médicos, sino que hay de todo, ¿verdad? Gente que ha sido muy amiga mía durante muchos años. Entonces, así fue como surgió la fundación. Y empezamos a trabajar bueno, ya se venía trabajando, ¿verdad? Desde el área de salud de Cotobruz con población indígena. El expertise lo va ganando la asociación, ¿verdad? Porque éramos los que realmente sabíamos cómo era el trabajo y qué era lo que había que hacer. Claro. Entonces, organismos de Naciones Unidas como OIM, con la que habíamos ya trabajado anteriormente desde el área de salud, nos dicen que sí, que ellos nos van a apoyar en los proyectos que teníamos. Y así fue que comenzamos poco a poco con trabajo en San Marcos, ahí en Río Sereno, en las fincas cafetaleras, y así es como nos hemos ido desarrollando. Actualmente, la fundación yo la siento bastante fuerte, ¿verdad? Ya o sea, yo realmente, yo soy el presidente de la asociación, pero de planta, ¿verdad? Hay como 5 o 6 personas con su salario y trabajando permanentemente en la fundación. Y se ha ido como diversificando las posibilidades de trabajo. Okay. Entonces, sí se trabaja con población indígena, que ese es el fin primordial de la asociación. Ahora, desde el año pasado que empezamos a tener la migración masiva
de migrantes de Sudamérica. Entonces, organismos de Naciones Unidas empiezan a buscar quién en la zona sur tiene la experiencia de trabajo con poblaciones migrantes y no hay nadie, solo nosotros, aunque éramos con indígenas. Ok. Doc, pero vamos a irnos un poquito más atrás, porque eso es lo que hace la fundación ahorita. Ajá. Pero inclusive todo se da a raíz de su experiencia con la población indígena, ¿cierto? Sí, por ser médico, pero ¿por qué Pablo Ortiz quiso estudiar medicina? Y es una historia vacilona porque no fue en Costa Rica, ¿verdad? No, yo estudié en Ucrania. Ajá. Y en este momento, cuando dicen Ucrania, a mí hasta el corazón se me hace así, ¿verdad? Híjole. Por la situación que están viviendo allá. Claro. Pero sí, estudié en Ucrania, viví en Ucrania, mis hijas nacieron en Ucrania, ellas tienen tíos y primos que actualmente siguen en Ucrania. Y vine a parar a Cotobruz sin siquiera conocer qué era, ¿verdad? En la rifa del servicio social me tocó la ficha número 1 y entonces un amigo mío llegó y me dijo, escoge San Vito. Acababa de estar, que es médico, acababa de estar aquí en San Vito y me dijo, escoge San Vito. Es un hospital pequeñito, muy bonito. El clima es muy bonito, la gente es muy amable. Y de verdad, entonces cuando yo dije San Vito, todo el auditorio gritó, ¿cómo? Porque yo podía haber escogido cualquier lugar del país. Claro. Y me vine para acá. En realidad yo soy de Cartago, Ajá. o mejor dicho, era de Cartago. Ok. Ya yo tengo 30 y resto de años de vivir aquí en Cotobruz y toda mi función o mi labor como productiva ha sido realizada aquí en Cotobruz. Yo pienso que el choque cultural que para uno, siendo de la meseta central, ¿verdad? Al llegar a San Vito y ver esta gente con esos vestidos, las mujeres con esos vestidos muy llamativos, Coloridos, así. coloridos, eso llama mucho la atención. Y más aún cuando en emergencias del hospital de San Vito, la comunicación era mala. Todavía sigue siendo mala porque mucha gente no habla español. Pero sí, había muchos problemas de comunicación. Uno no sabía qué era. Hace tiempo. Bueno, actualmente también, Sí, pero sí, claro. imagino que antes más. Antes más, porque era peor, ¿verdad? Uh-huh. No sabíamos por qué una indígena, cuando iba a dar a luz, se tiraba de la cama y se ponía de cuclillas en el piso, o salía corriendo para el baño y daba luz en el baño. Entonces, nosotros gritábamos, ellas no entendían por qué gritábamos. Hijo. O sea, era bastante, digamos, caótica la relación. Y entonces eso hace como que uno se pregunte, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Verdad? Uh-huh. Como que uno dice, pero esto está todo malo, ¿verdad? ¿Cómo es la comunicación? No hay comunicación. Y cuando empezás a leer, esto no es nuevo. Para mí, anecdótico es de que todos conocemos la península de Yucatán, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando los españoles llegaron a Yucatán, preguntaron, ¿a dónde estamos? Y los indígenas de la zona dijeron Yucatán. Y los españoles dijeron, es que llegamos a Yucatán. Y no, nadie se entendió. Yucatán significa, en maya significa, ¿quiénes son ustedes? Ok. Entonces, pero yo creo que en 500 años hemos avanzado poco. O sea que aún seguimos con ese tipo de relaciones en que no nos podemos comunicar Uh-huh. muy como que nos entendamos bien, mentira, ¿verdad? El otro ejemplo gravísimo es el de Pablo Présbere. Todos sabemos que Pablo Présbere es un líder indígena y hay un día dedicado al héroe nacional, ¿verdad? A Pablo Présbere. Pero en realidad, ¿qué fue lo que ocurrió? Pablo Présbere primero no era un cacique, era un médico tradicional, uh-huh, que hizo la última sublevación de los indígenas en Talamanca. Cuando de Cartago salieron los soldados a aplacar la sublevación,
se trajeron a Pablo preso a Cartago. Bueno, la historia dice que eran como 500 indígenas, de camino murieron como 300, a Cartago llegaron 200 que fueron juzgados. Ok. Cuando empieza el juicio contra Pablo Présbere, la primera pregunta que le hace el gobernador a Pablo Présbere es: ¿cómo se llama usted? Entonces había un supuesto traductor, que entonces Pablo Présbere, cuando el gobernador lo señala y le dice: ¿cómo se llama usted? Pablo empieza un discurso y Pablo lo que dice es Pabru Sbere, que significa yo soy el hombre Lapa. Y hay un discurso bonito que dice que viene de donde los ríos cristalinos corren y las lapas vuelan en el valle. O sea, nada que ver con el nombre de él. Y el traductor dijo que se llama Pablo Présbere y así apuntaron. Por salir del paso. ¿Verdad? O sea que no tiene nada que ver el nombre, pero entonces este es otro indicativo de lo que nos pasa. Claro. Recuerdo también con el doctor William Sainz, estábamos en mi oficina y un día un gran amigo de nosotros, que es don Francisco, que es un médico tradicional de la Casona, llega a la oficina y me dice: necesito hablar con usted. Y yo: sí, ¿qué pasó? Me dice: Pablo, es que yo no me llamo Francisco. Y uno se queda, Sainz me volvió a ver a mí así como diciendo: ¿y ahora? Y te digo: ¿pero cómo, Francisco? Y dice: sí, mi nombre verdadero es Ngodro Kia Rugabo. Y entonces nosotros nos quedamos mudos y dice: mi nombre verdadero es Ngodro, del clan de los Kia y del clan de los Rugabo. Wow, qué interesante. Pero nosotros le tenemos, y ahí en la cédula dice Francisco, no sé, Morales, que no tiene nada que ver con el nombre verdadero de él. Entonces, estas cosas hacen que uno se cuestione qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que hemos hecho, ¿verdad? Y entonces ahí el doctor Tropper, me recuerdo perfectamente, un día me dijo: doctor, es que los resultados, digamos, epidemiológicos son totalmente diferentes de poblaciones indígenas y poblaciones no indígenas, pero el gasto per cápita es el mismo. Quiere decir que algo malo estamos haciendo. Entonces decidimos empezar de cero. Y no, esto hay que comenzar como borrón y cuenta nueva. Hay que ir a la comunidad y preguntar qué es, ¿verdad? ¿Cómo vamos a trabajar? Entonces empezamos a ir a visitar primero a los padres de familia. ¿Y qué tal la aceptación en ese momento? No, yo pienso que todos los seres humanos somos iguales. Cuando alguien trata de ayudarnos, siempre vamos a ser receptivos. Puede ser que no tengamos la confianza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo te puedo contar que, por ejemplo, a los médicos en Novere se nos dice murciélagos. Y yo me sentí ofendido. Imagínese. Cuando yo digo: ¿pero por qué murciélagos? Entonces me dijeron: es que, Pablo, usted ahora viene en carro. Antes venían en helicóptero, nos ponían a todos en fila, nos sacaban sangre y el helicóptero se iba. Y cuando empezás a estudiar, entonces es cierto, hay tesis de los años 60 y 70, tesis universitarias de la Universidad de Costa Rica que dice, qué sé yo, grupos sanguíneos de la comunidad indígena de la Casona, anemias en la comunidad indígena de la Casona, pero nunca se les explicó qué era lo que estaban haciendo. No podemos, hoy en día esto no se podría hacer por ética y por la moral que tenemos actual, pero no podemos juzgar a los que hicieron esas acciones en los años 60 y 70 porque la moral y la ética era otra. O sea, eso era lo que, sí, ¿verdad? Pero entonces tiene una explicación de por qué no nos tienen confianza, o no, ¿verdad? Hace como año y medio, pero eso sucede a ambos como a ambos lados de la frontera cultural. Okay. Tanto es el desconocimiento de nosotros como el desconocimiento de ellos, okay, acerca de nosotros. Sí, no nos conocemos. No nos conocemos, aunque tenemos 500 años de convivir en el mismo territorio y
y en el mismo momento histórico, ¿verdad? Entonces, me llaman del hospital de San Vito, el ginecobstetra, porque hay una indígena joven que va a dar a luz y tiene una anemia severísima. Entonces, hay que transfundirle sangre, porque si no, se muere ella y se muere el bebé. Y ella no quiere que le pongan sangre. Entonces, yo llego, y cuando yo llego al hospital, ¿verdad? Bueno, es que estos son 30 años de trabajo, ¿verdad? Entiendo. Entonces, cuando yo llego al hospital y me voy a saludarla, ella dice, yo lo conozco a usted, yo sé quién es usted. O sea, ya ahí ya es otra cosa, ¿verdad? Hay cercanía ahí. Sí, hay como más confianza. Okay. Y yo le pregunto, le digo, le explico lo que está pasando y le digo, ¿por qué no quiere que le pongan sangre? Y me dice, es que en la comunidad de nosotros dicen que ustedes, los no indígenas, nos ponen a los indígenas sangre de perro. ¿Ves? Entonces lo que me refiero es que a ambos lados de la frontera cultural hay desconocimiento. Entonces yo le dije a ella, bueno, vamos al laboratorio para que usted vea cuál es el procedimiento el envase y todo de la sangre para que usted vea que no es así. Ahí no hay una fila de perros ni nada por el estilo. Entonces ella me dice que yo llame al líder espiritual de ellos y que a ver qué dice. Yo hablo con Marcelino, que es el líder espiritual, le explico la situación y Marcelino me dice que no hay ningún problema, que sí, que le diga que puede hacer. Entonces la transfunden y se salva la mujer y se salva el niño. Pero lo que me refiero, ¿verdad? Es de que la desconfianza y los mitos que surgen a raíz de la desconfianza, entonces generan estos problemas de no aceptación una cultura de la otra. Entiendo. Otro de los ejemplos clarísimos, ¿verdad? Es el mito que tenemos en San Vito de que a veces dicen que en enero, cuando hacen las despuntas del café, en las chácaras, en los cafetos, se encuentran a veces chácaras con huesos de un niño así guindando, ¿verdad? Híjole. Eso es un mito en Cotobruz. Y yo lo he escuchado también. Sí, claro. Pero, ¿por qué ocurre eso? Entonces ya la imaginación de nosotros, ¿verdad? Dice, es que alguien dice, yo oí ese chiquito llorando. Ya le empiezan a meter emoción, ¿verdad? Ajá. Y seguro esa india se le olvidó el bebé ahí guindando en la mate café. No, ninguna mamá se va a olvidar de un niño que está en un cafetal. Probablemente sí, los llevan a los cafetales, ¿verdad? Y lo ponen en un lugar donde ella lo está vigilando, en la chácara. Aquí lo que ocurre y que nadie nos ha explicado nunca es que hay una práctica cultural o había una práctica cultural entre los noves que es lo que se llama entierro secundario. Es que el bebé, si estuvo enfermo, el bebé murió en su casa. Y entonces ellos ponen el cadáver en una chácara, la guindan de un árbol y se la comen los animalitos. Y después, cuando queda eso en huesos puros, hacen el verdadero entierro. Antiguamente hacían lo mismo con los adultos, los ponían en la copa de los árboles y venían los animales, se comían toda la carne y pues hacían el entierro. Hoy en día con los adultos no lo hacen porque imagínate, llegaría la OIJ y llegaría todo el mundo porque eso no se hace, ¿verdad? Sí. De acuerdo con nuestra cultura. Pero como es un niño pequeñito, puede ser que lo están haciendo. O sea, eso son indicativos de las diferencias culturales que tenemos y el desconocimiento que tenemos uno de los otros. Doc, y cuando usted se estuvo atendiendo aquí, porque entiendo que también una parte de su servicio, por así decirlo, de su trabajo, lo mandaron a la casona a atender indígenas allá, pero supongo que hubo una que otra situación que de pronto chocara con su educación de medicina, ¿verdad? Que te enseñaron esto se hace así y de pronto llegas y topas con cerca, con algo más. Yo pienso que es continuo. Ajá. Yo te voy a ser sincero, yo me acuerdo llegar a la casona una vez a dar consulta, bueno, no había device, ni escuela, ni nada, era una plaza
y era una chocilla que todavía está detrás cerquita ahí de la escuela, de una choza ahí como de madera llena de rendijas, ahí dábamos consulta. Entonces yo llego y no hay nadie. Y lo único que hay es en el corredor de la casita esta de madera, ¿verdad? Hay un montón de hojas entrelazadas como en forma de cruz guindando y un pájaro carpintero clavado en la puerta. ¿De verdad? Sí, un pájaro carpintero clavado así en la puerta. Ok. Y entonces en aquella época yo fumaba, ¿verdad? Me siento, y yo todo eso, no hay nadie, ahora, ¿qué demonios hago? No hay nadie. Entonces yo me siento, empiezo a fumar y pues en el matorral así veo que algo se mueve. Y entonces yo grito, le digo, salí, ya te vi. Y entonces se sigue moviendo, le digo, yo sé, le digo, todo esto es para que yo no vuelva. Pero tenés que saber que yo voy a seguir viniendo a pesar del pájaro carpintero ahí clavado, ¿verdad? Y entonces el que estaba ahí escondido era un médico tradicional, se puso a reír y salió y me dice, no, Pablo, no es eso. Yo, ¿cómo me vas a decir que no? Si es obvio que esto es para que yo no vuelva, ¿verdad? Le montaron todo el susto para que no volviera. Correcto, ¿verdad? Y entonces eso, ¿verdad? Te va haciendo vas ganando como confianza con ellos. Yo, bueno, hay cosas que decía un gran médico amigo de nosotros, el doctor Pizarro, un pediatra que nos visitaba y decía, Pablo, es que ya hemos perdido mucho de lo que el médico tradicional hace. O sea, la parte mística que tenía el médico se perdió. ¿Verdad? Era como magia lo que el médico hacía. Okay. Eso se perdió menos ahora con que tienen 5 minutos para ver bueno, no 5, pero tienen 15 minutos para ver un paciente. Entonces, todo eso cambió. Mientras que ahí no, sigue con lo mismo. Entonces, esa parte espiritual se ha perdido en la atención del médico hacia los pacientes. Entonces, todo eso hace que nosotros pensemos que la medicina de ellos es diferente a la de nosotros. No, es lo mismo. Nosotros usamos medicina, hay medicina homeopática, ¿verdad? Ajá. Y hay medicina alopática, que es lo que nosotros hacemos. Nosotros curamos con contrarios. Digamos, vos tenés fiebre y yo te doy un medicamento para bajarte la fiebre. Sí. Ahí en la casona hace lo mismo. Él tiene un conocimiento enorme del bosque y él utiliza productos para bajarte la fiebre, ¿verdad? O para ponerte a orinar porque tenés una insuficiencia cardíaca. Él lo sabe hacer. Ahí sí hay que tener un gran cuidado porque nosotros hemos, digamos, ya con el tiempo vos decís, sí, pero hay cosas que él no puede hacer, pero él también lo reconoce. Él dice, si una fractura, él dice, Pablo, usted puede curar una fractura más rápido que yo la puedo curar. O hay procedimientos que yo no puedo hacer, él no puede hacer. Pero hay cosas que yo no puedo hacer, como interpretar sueños. Yo no puedo interpretar sueños, ¿verdad? Y para ellos es muy importante la interpretación de los sueños. Entonces, es alopática, ¿verdad? Pero tiene un gran misticismo que a la larga, si vos te pones a ver que el 65% de las consultas en emergencias son psicosomáticas del Hospital de San Vito, ¿verdad? En San Vito o en cualquier parte del mundo. Quiere decir que esa parte mágica que hemos perdido realmente es necesaria en el ser humano, ¿verdad? Porque alguien tiene que estarte no solo interpretando los sueños, sino que ayudándote en la vida cotidiana. Puede ser que esa colitis que tengas es el resultado de un problema familiar. La mayoría de las veces es eso. O los dolores de espalda también. Entonces el médico tradicional sí trabaja mejor esa parte porque él tiene 3 horas para hablar con el paciente. Se va como a la raíz del problema, digamos. No, y lo revisa todo. O sea, él te pregunta, ¿y qué estaba haciendo la suegra cuando usted le empezó el dolor, la colitis? Y el otro se suelta a hablar, claro, ¿verdad?
Cotobruz Televisión, un canal con seriedad, responsabilidad y mucho respeto a los televidentes. Somos la nueva imagen del cantón. Estamos en Cable Centro, Canal 102, para todo Aguabuena, Sabalito y muy pronto para San Vito. Cotobruz Televisión, un canal para todos. ¿Y qué estaba haciendo la vecina cuando no sé qué? Entonces, mientras que nosotros es que le duele, taca, taca, porque yo tengo 15 minutos vámonos. para atenderte, ¿verdad? Y eso es aquí, 15 minutos y reclamamos. En España son 5 minutos lo que tiene el médico para atender a... No alcanza para nada. De ahí sí, no alcanza para nada. Entonces, todo eso que hemos ido perdiendo, ¿verdad? Yo pienso que en estas poblaciones se sigue utilizando, ¿verdad? Y que es importante rescatar. Es importante rescatar no solamente el conocimiento que él tiene de plantas medicinales, que es de ahí enorme, porque de acuerdo con los estudios, ellos tienen 3.000 años de vivir en estos territorios, imagínate. O sea, que él conoce todo lo que hay a los alrededores. Entonces, eso es lo importante que hay que rescatar, ¿verdad? Doc, y por ejemplo, digamos, todavía se conserva la idea, si un niño está resfriado, que báñelo con zacate limón, que báñelo con... O él esta otra... Sí, claro. Todavía, bueno, se ha ido adquiriendo entonces. Bueno, es que, digamos, hay diferentes tipos en la casona hay diferentes tipos de médicos tradicionales. Está como, digamos, el hierbero o el herbolario, que es el que cura con plantas medicinales. Pero también hay mujeres que curan con un sistema que ellos tienen parecido a la acupuntura. Con agujas calientes. Con agujas calientes. Cierto. Que eso se llama reflexoterapia. Entonces, hay otra mujer que diagnostica con ver la orina que el paciente le lleva. Entonces, ni siquiera lo huele, ni menos que la prueba, no. Ella agarra la orina, la mueve así, el vasillo con la orina, y ella dice qué es lo que te está pasando. Entonces, no podemos decir que es solamente con hierbas, sino que son diferentes tipos. Hay una diversidad de ramas de la medicina tradicional, ¿no? Sí, hay otro que cura con dientes de qué sé yo, dientes de jaguares. Entonces, él hace ahí un ritual y todo, y él dice qué es lo que es. O sea, qué es lo que tenés, qué es lo que te molesta. Entonces, no es solamente un aspecto, ¿verdad? Sino que es como, dependiendo del paciente, él decide a dónde va. Si a la que cura con orina, si a la que cura con clavos, o si al herbolario. Depende cómo se siente, ¿verdad? Hay diferentes posibilidades. A mí me gusta que los médicos de nosotros, ¿verdad? Los muchachos que están en las universidades, vayan y vean esto, porque eso nos hace ver de que medicina no es solamente lo químico, que es lo que nosotros utilizamos, ¿verdad? Sino que existen otras posibilidades de tratamiento que funcionan igual, la gente se cura. Y si estas poblaciones han sobrevivido miles de años es porque de alguna forma lo han logrado, ¿no? Lo han logrado. Han logrado curarse. Sí, sí hay ciertas cosas que, digamos, uno tiene que tener como ¿qué diríamos? Como la objetividad de decir esto, si usted no lo puede curar. Okay. Entonces nosotros hemos hecho un pacto con ellos que tiene 7 puntos. El primer punto es no burlarse uno de lo que hace el otro. ¿Por qué? Porque él se pone un sombrero con plumas para atender a su paciente, pero yo me pongo una gabacha blanca. Y estetoscopio aquí. Y estetoscopio. Y cuadrito si no lo pongo entre el carro para que todo el mundo vea que yo soy médico, ¿verdad? Listo. Eso sucede. Entonces, eso es no burlarse uno de lo que hace el otro. Ese es el primer punto. El segundo punto es permitir que el paciente escoja cuál tipo de medicina quiere asistir. El tercer punto es permitir que el paciente tome ambos tipos de medicina al mismo tiempo. Aquí hay una controversia. ¿Y no chocan? No. Hay controversia desde el punto de vista académico. Muchos académicos
dicen que la interacción medicamentosa. Bueno, pero resulta que en la naturaleza ninguna planta tiene la misma cantidad del principio activo, sino que, digamos, esta es menta, pero esta tiene más menta y aquella tiene menos menta. Los porcentajes varían, por así Sí, decirlo. son ínfimos. El éxito de la medicina occidental es que nosotros hemos logrado capturar el principio activo de la planta y comprimirlo, y entonces yo te doy a vos 5 miligramos del principio activo. Okay. Ahí ellos no lo pueden hacer, porque cada planta tiene uno diferente. Entonces, y como es muy pequeñito, no afecta en otros tratamientos que esté tomando, ¿verdad? Sí. Lo puede hacer. Entonces, ese es el tercero. El cuarto es, si yo no puedo, yo te lo refiero, pero si usted no puede, usted me lo refiere. Se colaboran. Ajá, sí. Okay. El otro punto es mantener una comunicación horizontal y permanente, ¿verdad? Decir, bueno, pasa esto, o no está pasando esto. Eso es muy importante, la comunicación. El otro punto es, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí. El otro punto es propiciar espacios para que la gente joven indígena aprenda del saber ancestral de todos estos métodos de tratamiento. Y el último punto, que es el más difícil, yo creo que no sé cuándo lo irán a... ¿Cuándo podremos ver algún movimiento? Es permear a los otros niveles de atención dentro de las instituciones para que entiendan que existen otros métodos de tratamiento. Entonces, esto, digamos, es muy importante, pero resulta que nosotros tenemos como reglas muy estrictas, o sea, a nadie se le permite llevar una botella con algo para darle a un paciente que está hospitalizado. Si yo llamo, porque se convirtió en algo personalizado, no está institucionalizado. Si yo llamo al hospital de Pérez Celedón y hablo con la directora, que es muy amiga mía, le digo, mira, necesitamos pasarle esto a un paciente que está ahí indígena, ella lo permite, ella dice que sí, pero es porque yo la llamo, pero no es porque está aceptado institucionalmente, no se permite. Doc, ¿y si no está Pablo? Ajá, ese es el problema que va a pasar, ¿ves? O me llama Marcelino y me dice, fulano tal está enfermo, hay que incapacitarlo. Entonces yo llamo y digo, incapacitarlo, porque ¿qué es lo que tiene? Un susto, ¿verdad? Puede ser, ¿verdad? Okay. Entonces, pero se convirtió en algo personal, ¿verdad? Porque yo llamo, pero no es porque es aceptado institucionalmente. Yo he ido al colegio de médicos y he dado charlas acerca de, pero inclusive con el doctor Yorca como ministro, él dijo que había que aceptar, porque los tratados que como país hemos firmado tienen que aceptar medicinas alternativas, sobre todo de poblaciones indígenas. Claro. Pero no hemos logrado como avanzar en ese aspecto. Y no se avanza, ¿por qué? Porque fíjate que tendríamos que aceptar, o sea, habría que darle un salario. Entonces empiezan los problemas. Dice, ¿cómo? ¿Cómo que hay que darle salario ¿verdad? A esa persona? ¿En base a qué? Se le va a hacer, ¿quién va a calcular ese salario de ese señor que está ahí o esa señora que está ahí? Y entonces, argumentan, supongo, que la preparación y todo. Ajá. Okay. Porque nosotros somos muy legalistas. Usted tiene que tener un diploma que diga licenciado en, para poder ejercer cualquier rama de la salud que usted ejerza. Fisioterapia o enfermería o medicina o farmacia. Usted tiene que tener el título. Y aquí no hay título. Entonces ahí empiezan los problemas en base a qué se le va a pagar. No existe en el escalafón del Ministerio de Trabajo o que diga el chamán va a ganar tanto. No existe. No. Por más que yo he hecho el intento de ir a hablar y decir hay que hacer eso, la gente dice sí, hay que hacerlo, pero
¿No lo ven necesario? No. O- Es que también, ¿verdad? Como es el 1% de la población, entonces políticamente esto no tiene ninguna influencia. A algunos años sí le dan más importancia porque vienen agencias de Naciones Unidas a valorar el avance que como país hemos hecho en el tratamiento, o en el, no el tratamiento, en el trato a poblaciones indígenas, porque estábamos muy rezagados, o sea, muy rezagados. Ujú. Actualmente sí se ha avanzado, ¿verdad? Sí. Pero es lento, ¿verdad? Ejemplo, ahora la ley dice que todas las instituciones públicas deben de tener un traductor. Ok. Por ley, ¿verdad? Donde hay indígenas tiene que haber un traductor porque no se sabe si está... En zonas indígenas nada más. No. Digamos en Cotobruz, el PANI, el IMAS, Ok. el INAMU, la Corte, la Fiscalía. ¿Y se cumple, Doc? Ajá, ahí es donde vamos a analizarlo. Entonces, la ley dice eso. Como la ley dice que tiene que tener el traductor, entonces a nosotros nos llama como asociación, Ujú. nos llaman y nos dice, ayúdenos porque nadie conoce quién, ¿verdad? ¿Quién es el indígena que puede hacer el trabajo? Entonces nosotros tenemos muchos años de trabajar con lo que llamamos asesores culturales. Ujú. ¿Ok? Son indígenas que hemos capacitado en temas específicos y que nos sirven como traductores, primero en temas de salud y después en otros temas, como, qué sé yo, derechos de los pueblos indígenas, derechos humanos, deberes al ingresar al país, etc. Entonces, contratan al traductor o traductora, ¿verdad? X institución. Y ahí empiezan los problemas, porque el traductor a mí me llaman de Neily, Ujú. de la fiscalía me llaman para que yo vaya a hacer traducciones de ruso y de ucraniano, porque en esa frontera pasa de todo. A mí me pagan 60,000 colones, esa es la tarifa que tiene la corte, ¿verdad? 60,000 colones por caso. Bueno, el caso puede durar media hora, porque nada más ir a traducir de dónde viene, para dónde va, qué fue lo que le pasó, Okay. Supongamos que hora y media, ¿verdad? Eso es lo que a mí me paga la corte. Ahora, cuando viene el traductor indígena, que ya hemos tenido este problema, entonces le pagan ¿cuánto? 12,000 colones. Eso. ¿Y qué pasó con el resto? Ajá, porque la ley dice que tiene que tener grado de licenciatura. Ah, qué bonito. Entonces, si usted habla inglés y lo llaman para traducir, usted trae el título de licenciatura en inglés o en italiano o en el caso mío en ruso o qué sé yo, en mandarín. Pero en los idiomas indígenas no existe. No existe. Aunque, digamos, la inequidad más grande para mí, ¿verdad? Ujú. Es que estos que tienen grados de licenciatura aprendieron el idioma. O sea, él no es el verdadero bilingüe, porque el verdadero bilingüe es desde que de nacimiento usted habla los dos idiomas, Ujú. que es el caso de estos indígenas. O sea que ella realmente es la verdadera bilingüe porque habla los dos idiomas a la perfección. Lo que pasa es que no tiene el título. No hay dónde sacarlo, No hay digamos. dónde sacarlo. Ahora, pero peor aún, ¿quién va a certificarte que Genaro habla novere? No existe. Porque, digamos, entonces, digamos, si es de inglés, vos le decís, tráigame la certificación del Centro Cultural Norteamericano. O de la Embajada de Italia, o del Centro Cultural de Italia, o no sé qué, ¿verdad? En este caso, con idiomas indígenas, como es el novere, entonces no hay una academia, no hay un grupo, No hay nada que lo certifique. no hay nadie que lo certifique. Híjole.
Le ponen un requisito que no pueden cumplir. Que no puede, ajá. Entonces, la UNED viene y me dice, nosotros los vamos a ayudar a hacer, pero hay que comenzar de cero, ¿verdad? Entonces decidimos pegarnos a, hay un grupo de maestros de cultura e idioma que se reúnen. Entonces se reúnen una vez al mes para ir unificando criterios. Ok, perfecto. Pero entonces la UNED dice, ese es el grupo, o sea, si yo necesito un traductor, ese es el único grupo que podría decirme a mí, ¿realmente Genaro habla o no habla? Porque ya nos pasó que en la pobreza la gente se lanza y te dice que yo hablo el idioma y resulta que no hablaba. ¿Verdad? Entonces, si existe un grupo de profesores de idioma y cultura, que ellos sean los que certifiquen de que realmente habla para poder ir a hacer las traducciones. Y recibiendo esa certificación, ¿sí les pagan lo que es? No, ¿o ya no? No, porque no tiene el grado de licenciatura. No, es nada más el respaldo tuyo de que sí, ¿verdad? La UNED dice que ellos nos ayudan a hacer como la currícula para casos de idiomas indígenas. Pero resulta que la UNED tiene un convenio con, ahora como estamos metidos en la OCDE, ¿verdad? Entonces ahí va metido tantas cosas que va también metido convenios con educación. Y entonces resulta que en el caso de los idiomas, la OCDE pone como las pautas de qué es lo que tiene que saber usted del idioma o cómo hacerlo. Porque es del idioma que a usted le enseñan en la universidad. Entonces, estos idiomas no calzan dentro del programa de Europa. Entonces ahora la discusión la tienen la UNED dentro de ellos mismos, de cómo vamos a hacer con esta gente. Porque no, son idiomas que no calzan, ¿verdad? Como los de nosotros, ¿verdad? A, B, C, D. No, eso no. Es diferente. Ajá. Entonces, como no calzan, entonces no se sabe qué es lo que vamos a hacer. Wow. Entonces sí hay inequidades enormes, ¿verdad? Yo pienso que son como retos, ¿verdad? Que tenemos como sociedad. El pago o cómo se va a hacer con estas poblaciones. Nosotros tenemos asesores culturales a los que yo les invento el salario. Eso no puede ser. El Ministerio de Trabajo es el que debería decirme a mí cuánto tiene que ganar un asesor cultural. Y por más que he ido al Ministerio de Trabajo y me he reunido con ministros del Ministerio de Trabajo, viceministros, no existe la posibilidad. Siempre me dicen que estamos estudiando el caso. Pero no hay. No hay cómo. O sea, yo me imagino que sí hay cómo. El asunto es que tiene que haber una división de personas realmente dedicadas a una cosa tan delicada como esta, ¿verdad? ¿Cuánto es lo que va a ganar Maribel, que es la asesora cultural que tenemos en el hospital? ¿Cuál es el salario real que ella se merece? Como los demás salarios, no hay una tabla específica para eso. No hay. Y entonces cuando te dicen algo, entonces resulta que Maribel está en segundo grado de escuela. Entonces no calza el trabajo que ella realiza de intérprete cultural y traductora, ¿verdad? Bilingüe, no calza con el grado académico que ella tiene. Entonces no pueden hacer el match, como decir, ¿verdad? Sí, no hace la justificación para que se llegue al... Esos son, digamos, los grandes retos que yo veo que a ustedes los jóvenes les tocará desempolvar, ¿verdad? Hay muchos más, ¿verdad? Porque todo esto son inequidades grandes que existen en la prestación de los servicios. Ahora ya no existen exámenes de bachillerato, los quitaron. Cuando hacían exámenes de bachillerato, yo me dedicaba a ver las notas que sacaban los muchachos de los colegios indígenas en los exámenes de bachillerato. Y en promedio era la nota promedio era de un 4 de 10. O sea, ninguno pasaba. No pasaba.
¿Y por qué no pasan? Porque existen 3 problemas graves. No entienden la matemática de la pregunta, la lógica de la pregunta, ni tampoco el idioma de la pregunta. ¿Y por qué? Porque el idioma de ellos es otro. Entonces, los exámenes, tanto los exámenes de admisión a las universidades como los de bachillerato, están en base a que usted habla español de nacimiento. Y eso no se ha modificado aún, No, ¿verdad? no. Doc, pero aún así hay médicos, Una médico. Una médica. Entonces, la teoría en sociología dice que nosotros, el grupo mayoritario, ¿verdad? Que somos nosotros, de alguna forma nos fijamos en X. Uh-huh. Porque nos gustó cómo nos sonrió, porque tiene los ojos brillantes, porque no sé, por alguna razón. Entonces el grupo mayoritario empieza como a acuerpar a esa persona. Entonces le compran los zapatitos para ir a la escuela, los útiles, el uniforme, y así va. Y le dan la beca y la van sacando. Tucu, 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 tucu. Entonces se gradúa de médico. Y entonces nosotros hacemos una conclusión. Si ella pudo, cualquiera puede. Y es falso. ¿Por qué es falso? Porque nosotros somos los que escogemos quién es. ¿A quién se le ayuda? A quién se le ayuda y a quién no. Bueno, en realidad el sistema está hecho para que ninguno surja. Hijo, eso es una afirmación muy seria. Claro, porque si usted ve la educación en general en la zona rural de este país, la educación es pésima, ¿verdad? Hay datos estadísticos que nos dicen qué es lo que sucede en zona rural. ¿Por qué los muchachos de nosotros no entran a las universidades públicas? Claro. A nivel nacional, el 10% de los estudiantes entran a las universidades públicas. A nivel rural y sobre todo de la región Brunca, solamente el 3%. Wow. Y peor aún, de este 3%, una pequeñísima parte se gradúa. Porque no pueden. No finalizan. No finalizan. ¿Verdad? Esto es en población rural en general. Ahora imagínate en población indígena, es menos y menos y menos. Hay, digamos, en la casona, para poder abrir nosotros, eso fue un proyecto que se hizo grande con la Universidad Nacional, de que se capacitaron 50 muchachas y muchachos para que fueran maestros de primaria. Pero hubo que hacer una pelea enorme, ¿verdad? Hubo que decir, no van a hacer examen de admisión. No pueden pagar el examen de admisión. El examen de admisión, yo me acuerdo, el examen de admisión no puede ser de 3 horas, todo el día. ¿Verdad? Cosas así. Todos tienen que tener beca, porque si no tienen beca, ninguno puede estudiar. Posible. ¿Sí? Entonces hay un montón y aún hoy en día él no sabe cuál es la rutina, o sea, cuál es la ruta para, digamos, alcanzar una beca. Existen ahí, ¿verdad? ¿Qué le dicen? El 27 de no sé qué es el último día para presentar los papeles. Si usted está en Copey arriba, usted ni siquiera sabe cuándo es eso. No llega. No llega. Con un agravante. Cuando yo estaba en Judesur, nos dimos cuenta que la papelería que reparten las universidades públicas en los colegios, ¿verdad? Se engaveta en las oficinas de los orientadores. Ni siquiera las reparten, o sea, ni siquiera nadie las ve, entonces puede ser que tenga la oportunidad de las becas, pero nadie sabe que hay. Nadie informó nada. No, nadie informó nada. Cuando nosotros estuvimos en Judesur, llegamos a ser el único cantón de la zona sur que utilizaba todo el dinero en becas. Pero porque nos pasábamos en eso, ¿verdad? Sí, verificando. Pero si no hay quien lo haga, eso se pierde, ¿verdad? De verdad que es una situación de triste, ¿verdad? Porque la gente no puede, la población indígena, no pueden tener acceso a lo que la mayoría podemos, por así decirlo. Sí. Pero también, vieras que quiero que nos cuente acerca de unas anécdotas que yo sé que usted tiene bastantes,
de cuando era médico, ejercía, digamos, en el hospital y tocaba atender a esa población y habían esos choques culturales. Pero dejemos esas anécdotas para después del corte comercial. ¿Te parece? Claro. Listo. Cotobruz Televisión, un canal con seriedad, responsabilidad y mucho respeto a los televidentes. Somos la nueva imagen del cantón. Estamos en Cable Centro, Canal 102, para todo Aguabuena, Sabalito y muy pronto para San Vito. Cotobruz Televisión, un canal para todos. Doc, entonces volvemos con las experiencias que de seguro le pasaron en su tiempo de médico atendiendo a comunidad indígena o población vulnerable, en este caso, como lo conocemos ahora. ¿Hay alguna que lo haya marcado de tantas que le pasaron? Mira, Dave, yo creo que podríamos amanecer Híjole. aquí hablando. Sí, hay algunas, digamos, que lo marcan a uno mucho, ¿verdad? Uh-huh. Te puedo decir que tengo una gran amiga indígena, maestra Marieta, y Marieta, estando en el hospital con la nuera de ella, porque el nieto de Marieta estaba con una bronconeumonía, Marieta me oyó, donde yo dije que eran migrantes, son indígenas migrantes, y Marieta se paró y me increpó. Ay, papá. Y me dice, no me diga migrante en mi propio territorio, y menos inmigrante. Y yo caí muerto, ¿verdad? Digo yo, mierda, el migrante soy yo, el último que llegó aquí he sido yo, ¿verdad?
Eso te marca, ¿verdad? Porque te dice, Claro, esto es cierto, ¿verdad? claro. Esta gente tiene 3.000 años de vivir aquí. Yo le digo inmigrante. Y uno viniendo de Cartago. Ajá, en el yo caso viniendo suyo. de Cartago. Híjole, ya ahí sí. Eso me marcó mucho. Ahora somos muy amigos, Marieta y yo. Eso sí, vieras que te impacta, ¿verdad? Porque es como que te hace volver a la realidad. Te ponen los pies sobre la tierra. Ajá. Y anécdotas risibles, sí. Me acuerdo un día que teníamos un montón de chiquillos con bronconeumonías indígenas, con las mamás en observación. Y la pediatra me dice, indígena panameño, todos van para David. Entonces, una indígena levanta la mano y le digo, sí, ¿qué pasó? Me dice, es que si están evacuando, a mí mándenme a Miami porque yo soy tica. Ay, papá. A mí nada de David, a mí mándenme Nada, va a para Miami. Y con plata para comprar también. Eso me causó muchísima risa. Pero también hay montones, ¿verdad? Ujú, Tuvo el caso de una niñita que llegó con muy grave, ujú. con un problema con una meningitis causada por el bacilo que produce la tuberculosis. Eso es muy raro, pero eso es prácticamente mortal. Ok. Entonces, en la carrera de estabilizarla y todo, ¿verdad? La mandamos en avioneta a San José. Cuando yo regreso del campo de aterrizaje al hospital, me fumo un cigarrillo afuera, ¿verdad? En aquella época yo fumaba montones. Y cuando entro a emergencias, en una esquina hay una pareja de indígenas. Y yo pregunto, digo, ¿ellos son los papás de la chiquita? Me dicen, sí. Yo pregunto, ¿alguien les explicó qué es lo que está pasando? Y la respuesta fue no. Entonces, Híjole. yo me detengo, ¿verdad? Y empiezo a hablar con ellos. La señora estaba viendo para la pared. Y yo le digo al señor, tradúzcale. Y él me dice, no, ella entiende bien español. Entonces, el que está en shock soy yo. Porque en la cultura de nosotros, cuando un niño de nosotros está grave, lo más natural y normal es que lloren las mujeres, o bueno, lloran los papás, Sí. hombre o mujer, ¿verdad? Por la gravedad de la cosa. Y no, esta mujer indígena estaba viendo la pared como la esfinge, no movía un solo músculo. Entonces el que queda en shock soy yo, ¿verdad? Y me siento con ellos, les explico que le hemos enviado al hospital de niños, al mejor hospital, que hay que tener fe de que todo va a salir bien, porque son muy buenos especialistas. Al final, la niña muere. Y él me había traído una carta en donde él me decía que la niña, la enfermedad de la niña era porque un hechicero malo la había hechizado. Que yo tenía que traer un hechicero más fuerte, blanco, o sea, de brujería blanca o buena, ¿verdad? Para ganarle. Para ganarle al otro, porque si no la niña iba a morir. Y la niña se muere. Entonces él viene y me dice, ve, se lo dije. Entonces uno queda como en blanco, ¿verdad? Claro. Porque en realidad, hay una muerte de una persona. Pero tienes dos explicaciones y no son compatibles. Ni yo lo voy a poder convencer a él de que era una bacteria, ¿verdad? Ujú. Ni él me va a convencer a mí de que era un hechizo. Entonces es un hecho real, hay una muerte, pero en realidad tiene dos explicaciones tan válidas una como la otra. Claro. Y son inamovibles, no puedes compaginarlas, ni mezclarlas, ni nada. Eso está ahí, ¿verdad? Eso queda ahí, ¿verdad? Eso lo marca a uno mucho. Me imagino que sí, digamos. Claro. En ese momento se queda uno en shock. Ajá, sí. Sí, porque uno dice, ¿y ahora qué? Toki, alguna, bueno, estas son anécdotas un poquito tristes por el resultado, pero alguna que usted dice, no, es que eso fue un vacilón más que otra cosa, ¿verdad? Algo. Muchísimas. Pero aquí estamos para que nos cuente. ¿Ah? No, digamos, no, hay cosas que quedan en la memoria de uno y que ni en una mesa de trago se puede contar, ¿verdad? Imagínense lo serio. Pero sí,
la experiencia de la convivencia, o sea, lo rico de vivir en San Vito es precisamente que no hay una rutina. Digamos, no es lo mismo estar en Atillo, en San José, en donde ya vos sabes que son diabéticos, hipertensos, obesos, ¿verdad? Aquí la rutina no existe, sino que puede entrarte al consultorio un indígena y detrás viene un italiano y detrás viene un costarricense campesino, con diferentes formas de ver la vida. Yo recuerdo que entró un italiano al consultorio y me dice, doctor, vea, con los síntomas que yo tengo, yo necesito que usted me diga cuál es el mejor urólogo porque yo necesito que me hagan una resonancia magnética ya. O sea, el conocimiento que él tiene, ¿verdad? Por el bagaje cultural que él tiene, es enorme. Está al tanto de toda la tecnología de punta, ¿verdad? Pero detrás de él viene un indígena que ni siquiera sabe qué es o para qué viene, nada más, ni siquiera, ¿verdad? Ni siquiera le puede sacar qué le duele. O él piensa que vas a interpretarle un sueño, porque él está acostumbrado a que eso se lo haga. Entonces, ¿verdad? Y viene un tico con una colitis y así, o sea, no hay una rutina. Entonces yo creo que como médico eso es fascinante para uno, que no hay nada preestablecido. Es una caja de sorpresas todos los días, algo diferente, algo es lo lindo de vivir aquí y el aprendizaje que uno tiene, ¿verdad? Correcto. Yo les digo a los médicos jóvenes que una de las cosas que se nos olvida a nosotros los médicos es de que el consultorio no es unidireccional, sino que puede ser que yo, médico, esté enfermo, ¿verdad? De algo, un problema emocional, familiar, económico o lo que fuera. Y que el paciente viene por qué sé yo, que tiene caspa y necesita champú para la caspa. Y que entonces en el transcurso de la conversación o de la interacción, el paciente te dice una frase que te cura a vos como paciente, como médico. Eso no lo podemos olvidar, porque yo no puedo ser tan prepotente como para pensar que yo siempre soy el que voy a salvar al otro, sino que es una relación mutua de beneficio para ambos, ¿verdad? Claro. Tanto el que llega me puede decir a mí algo o me dice algo que yo no sabía, como yo lo puedo ayudar en el problema que él tiene, ¿verdad? Sí. Eso es lo lindo de la medicina. No perder esa perspectiva de que ese te puede ayudar en algo te enseña y todos tenemos algo que aprender y todos tenemos algo que enseñar, ¿verdad? A cada uno. Para mí eso es muy importante. Siempre trato de inculcárselo de transmitírselo a los jóvenes. Doc, y hablando de eso, porque usted tiene, bueno, en su casa es el centro de operaciones de la fundación, de ¿cierto? La fundación, sí. Y ahí también funciona como hospedaje de los médicos, ¿verdad? Sí. Pero como usted al principio nos dijo que podíamos tocar cualquier tema, yo me acuerdo de una historia que he escuchado que una vez al doctor Ortiz lo dejaron sin muebles cuando llegó a la casa. Sí. ¿Cómo estuvo esa historia? Eso es cierto. Pero eso pasó hace más de 30 años. Hágale números. Yo vivía en las casas detrás de la iglesia católica. Ajá. En las casitas, ahí vivíamos todos. Vivía el doctor Arias, el doctor Valverde, el doctor Bigot y vivía yo. Era Semana Santa y en mi casa habían 2 médicos jóvenes. Y entonces yo me fui el miércoles para San José, porque la Semana Santa era larga, o sea, los días libres. De vacaciones allá. Y yo regresé el domingo, pero yo regresé en bus. Cuando yo regresé, yo me bajé ahí en el parque, que era como la parada oficial, y me fui a la pizzería. Cuando estaba en la pizzería, la gente empezó a decir, regresó, doctor, qué bien que volvió, y no sé qué. Entonces yo le pregunté a Anita, le digo, Anita, ¿por qué la gente insiste en que yo volví? Y Anita me dice, es que
en su casa el viernes hubo una venta de garaje. Yo, bueno. Pero yo pensé que era que los estudiantes habían hecho una venta de garaje. Vendieron ellos. De lo digamos, de sí. ellos, ¿verdad? Cuando yo regreso a mi casa, abro la puerta y habían vendido el juego de comedor y el juego de muebles y todo lo que estaba en la cocina. Lo dejaron sin nada. Sin nada, No se la va. cama mía, eso no lo vendieron, pero sí vendieron todo. Claro, en aquella época no existía internet, ni nada, había que escribir cartas que duraban un montón de... Yo le escribía al tutor diciéndole lo que había pasado, porque ellos se iban el sábado y volaban de vuelta para Estados Unidos el mismo sábado. O sea que cuando yo regresé ya no había nada. Ah, qué bonito. Hicieron como el aguinaldo. Ahí mismo. Entonces eso fue lo que me ocurrió. Y el tutor me respondió y me decía que qué vergüenza, que a cuánto ascendía lo que... Pero yo no, ni yo sabía cuánto cuesta una silla o qué, ¿verdad? Ajá. Entonces yo le mandé a decir que no era el costo, sino la acción, ¿verdad? La acción, el por hecho, supuesto. que cómo, ¿verdad? Habían hecho eso. Eso sí me acuerdo de eso. Ajá. Pero y- imagínate que tenemos 33 años de tener pasantes en la Ajá. casa. Y en realidad ese ha sido el único, digamos, Única la torta. única mala experiencia que hemos tenido. En realidad, yo pienso que el pasante que se decide venir, son todos médicos, ya él mismo se ha hecho como que él mismo se escoge, Ujú. ¿verdad? Voy para allá, ya él sabe a las condiciones que viene, entonces nunca hemos tenido problemas ni en comidas ni en nada. Todos se adaptan. Todos se adaptan fácilmente. Ha sido una muy, muy bonita experiencia. Sí hemos cambiado la rutina. Antes de la pandemia, la mayoría eran norteamericanos, canadienses, ingleses. Actualmente, después de la pandemia, durante la pandemia, las universidades gringas prohibieron a sus estudiantes salir. Ajá. Y todavía, hasta ahora tenemos el primer grupo, tenemos ahí 7 estudiantes. Pero este es el primer grupo post pandemia, imagínate. Wow. Entonces, lo que pasó es que antes de la pandemia, nosotros contratábamos profesores de español para que les dieran clases de español, porque eran angloparlantes. Ujú. Actualmente no, después de la pandemia, todos son españoles. Entonces, la casa se llenó de españoles, todos son médicos de familia y que vienen a un programa específico que ha tenido mucha, ¿qué te diría? Aceptación por parte de las universidades españolas y vienen, tanto es así que todo este año y el año entrante lo tenemos lleno de Ya están ocupados con todo. están ocupados. Digamos, nosotros sabemos cuál es la capacidad instalada de nosotros. Ujú. Entonces, sí la tenemos lleno todos los cupos para este año y el 2024. Perfecto. Ya hay solicitudes para el 2025. Híjole, Y entonces quiere decir que el programa es exitoso. exitoso, le gusta a la ¿verdad? gente. Y le gusta a la gente. Aquí es muy importante. Yo siempre he dicho que estos programas, tanto el de atención a la población indígena como de los pasantes que se entrelazan, ¿verdad? Porque ellos dan capacitaciones a mujeres vulnerables en conjunto con el INAMO y el IMAS. Nosotros vamos a Cabagra, a Golfito, a Alto de San Antonio, a Abrojo Montezuma, Ujú. y se les dan charlas de salud sexual y reproductiva, métodos anticonceptivos, en fin, temas así. También tenemos un programa específico en donde se ven 5 patologías, que son diarreas, fiebres, enfermedades respiratorias, otros 2 temas que no recuerdo en este momento cuáles son. Se les dan a estas poblaciones y tienen mucha aceptación, tanto por parte de la población como la participación de los pasantes en
en estos cursos que nosotros les damos. Esto es muy importante, ¿verdad? Doc, y ahora la fundación ha escalado, como dijimos al principio, y ahora atiende bajo el financiamiento también o el apoyo de PADF, ¿verdad? Sí. Para atención Correcto, de migrantes de también. migrantes, sí. Que ha sido un cambio grande, ¿verdad? Radical, También. sí. ¿Por qué tan radical, digamos, para contarle a las personas que nos ven, a qué se enfrenta la fundación cuando atiende la población migrante? Bueno, primero que nada, la inversión que se ha tenido que hacer en equipo médico ha sido grande, ¿verdad? No solamente camillas, biombos, qué sé yo, de todo, estetoscopio, todo lo que se necesita para la atención. Se llama Pan American Development Foundation. Ellos son los que prácticamente nos dan el dinero para que nosotros atendamos. ¿En qué se va el dinero? Bueno, el dinero se va, te voy a decir, en medicamentos mayoritariamente, porque se compran grandes cantidades de medicamentos. No se compra, al principio por ingenuidad de nosotros, compramos medicamentos para pacientes con enfermedades crónicas, qué sé yo, hipertensos, diabéticos, y eso nunca se gastó. Entonces yo pregunté, ¿por qué no se gasta eso? Y la respuesta de los migrantes fue, todos se murieron en el Darién. Y yo caí en shock. Wow. ¿Cómo? Entonces, sí se gasta mucho en sales de rehidratación oral, en desparasitantes, en AINES, que es para los dolores musculares, cremas con antibiótico, porque vienen con muchísimas picaduras de insectos, problemas en las piernas. En realidad el grupo es bastante grande, somos como la buceta sale de Sabalito a las 6 de la mañana cuando hacemos estas jornadas, y en la buceta caben 15 personas, los que van dentro de la buceta. Todos somos sanviteños, todos los voluntarios somos sanviteños. Ahí van desde Antonieta Gamboa, que es fisioterapeuta, Caterina Consumi, que es la psicóloga, va Jiménez, que es la farmacéutica, va, bueno, enfermería. Hay un buen grupo. Es un buen grupo. Para mí, el orgullo para mí es, que no lo hemos como explotado, es que todos somos de San Vito. Eso deberíamos como sacarlo a relucir. Es que esto es un grupo de voluntarios que va a hacer este trabajo a atender a la población migrante. 85% son venezolanos, pero también es un mito de que son solo venezolanos. No, hay de todo. Colombianos, ecuatorianos, chilenos, uruguayos. Esta última sábado que fuimos, habían de Filipinas, imagínate, uno dice, pero ¿cómo de Filipinas? De Filipinas, de África, de Nepal, en fin, de Sudán, de montones de lugares, ¿verdad? Y el trabajo cambia radicalmente a la población indígena, por ejemplo, sí. ¿verdad? Porque ellos vienen literalmente saliendo de un infierno, por así decirlo. Sí, ¿verdad? correcto. Las historias de vida son terribles, ¿verdad? Lo que ellos... Y todo, ¿verdad? Nosotros... Ahí es que la dinámica cambió totalmente porque tuvimos que hacer duchas, por ejemplo. Entonces, al principio urgentemente pusimos una manguera y después ya hicimos 4 duchas. Actualmente tenemos 8 duchas y ya sabemos que tenemos que hacer 2 duchas portátiles más. La gente llega desesperada porque quiere bañarse, ¿verdad? Qué pecado. Sí, y la gente quiere cambiarse de ropa. Entonces, la necesidad que tenemos es de ropa. Porque ahí les damos ropa también. La gente puede donar actualmente. Sí, claro. Sí. Siempre es necesario, sobre todo ropa de niños, increíble. Ropa de niños y ropa de hombres. De mujeres siempre tenemos, ¿verdad? Pero ropa de hombre y ropa de niños es lo que más se necesita. Aprovechando la cuñita, ¿dónde pueden donar la gente? ¿Cómo pueden hacer? Que nos contacten a Yandelin, que es la administradora de Hands for Health, y con mucho gusto ahí les van a poner el número de teléfono. Vamos a ponerlo ahí entonces, okay, para que la gente pueda donar. En el caso que tengan ropa para niños. Nosotros vamos y recogemos donde quiera que estén.
La próxima jornada es el 17 de julio. Ok. En la jornada del sábado, es increíble, ¿verdad? Porque la solidaridad, a mí me llama la atención la solidaridad del sanviteño. Entonces, no solamente desde que vamos todos voluntarios, somos de San Vito, sino que, por ejemplo, gente que uno no se espera, lo llama y le dice, Quiero ir. no solo quiero ir, tengo 200 raciones de comida para que ustedes lleven. Ahora, esta última fueron 265 raciones de comida que nos donó Surcos. Surcos es De turismo. de turismo. Ellos nos donaron 265 raciones de comida. Vamos a invitarlo para que una vez patrocinen el espacio, ¿verdad? Sacar la cuña. Y así, ¿verdad? Claro. Para mí eso es un indicativo. Uh-huh. Y lo otro es de que dentro del grupo de voluntarios van indígenas. Entonces yo le pregunté a una indígena, le digo, venga acá. ¿Qué tal? ¿Qué es lo que te motiva a venir a estas jornadas de salud? Porque hay que hacer demasiadas cosas, no solamente repartir comida, levantar listados, donar, ver que la ropa que se dona esté organizada, en fin, hay que hacer montones de cosas. Y la respuesta de la indígena me dice, doctor, a usted se le olvida que yo soy discriminada y soy migrante. Wow. Entonces yo me siento identificada con los migrantes que vienen del sur. Qué potente. Sí, que uno, ¿verdad? Uno no se esperaría esa... Yo sé lo que pasan ellos al hacerlos sentir mal. Correcto. Híjole. Sí. Entonces eso, ¿verdad? Porque el grupo es bastante, digamos, como es Cotobruz, pluricultural y pluriétnico. Vamos de todo, ¿verdad? Qué bonito, Doc. Pero yo me imagino que en esas jornadas, vamos a ver, como hay migrantes y pasan de todo, han ocurrido experiencias o te has dado cuenta de experiencias fuertes sí, que han marcado. Muy, muy, muy fuertes. Yo pienso que cada persona que pasa el Darién tiene una historia muy grave que contar. Nosotros tenemos, esta vez fueron dos especialistas en psicología, pero yo creo que no, que ahí se necesitan mucho más psicólogos porque la gente viene con un trauma, ¿verdad? No es posible que llegó esta vez el sábado un señor con insomnio y dice, es que no puedo dormir, cada vez que cierro los ojos lo que veo son cadáveres en el río. Wow. Imagínate, o sea, uno no se imagina eso, ¿verdad? Y historias, pero historias así de terror, ¿verdad? Como que uno dice, no puede ser. Como de muertes o así a sangre fría, que porque el niño lloraba mucho, llegaron los coyotes o narcotraficantes, o lo que fuera ahí, y le para que no lloraran y lo mataron al niño. Entonces el padre se quedó. Entonces, cosas así terribles, ¿verdad? Que las historias son muy... Eso hizo también porque el voluntario también necesita ayuda. Claro. Después de escuchar esas historias durante un tiempo, afecta. Entonces tuvimos que pedir ayuda a la Universidad de Costa Rica, a la Facultad de Psicología, para que nos diera charlas de cómo asimilar todo esto que uno está recibiendo, porque esto es una cosa negativa, ¿verdad? No es placentero oír todo lo que les ha pasado. ¿Y cómo te lavas de eso? ¿Cómo lo asimilas? ¿Verdad? ¿Cómo lo manejas a lo interno tuyo? ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Digamos que esto no es una película, es una situación que pasa realmente. Es una situación real. Lo que me llama la atención, bueno, ahí también es muy interesante. La migración no es masculina, falso. No son hombres. 50% de los migrantes son mujeres. Y hasta mujeres embarazadas. ¿verdad? Sí, mujeres embarazadas, mujeres solas con niños, 38% son niños menores de 12 años y la mayoría son gente muy joven, ¿verdad? No ves gente adulta. Esta vez vimos uno de 73 años y nada más. Wow. Pero también lo que uno ve, un hombre con una pierna amputada pasando con una muleta por el Darién, o sea, uno no se explica cómo es eso, ¿verdad? ¿Qué condiciones tenés que tener vos en tu país
para decidirte a hacer esa travesía con tus hijos y tu familia y tu esposa y todo. O sea, las historias son terribles, ¿verdad? Pero Doc, la gente, vamos a ver, los migrantes saben a lo que van Sí. cuando pasan. Sí, sí tienen conciencia plena de que van a pasar No por... todos, no todos. Pero si yo te digo a vos que las mujeres que pasan el Darién con anticipación han tomado anticonceptivos que les duran 3 y más meses, es porque ella ya sabe lo que le va a pasar en el Darién No es o posible. en el trayecto, ¿verdad? Que el 85% son violadas en el Darién. Entonces es terrible, ¿verdad? Quiere decir que sí saben. Aunque en este mundo el ser humano hay de todo, ¿verdad? Entonces, ya nos dijeron que en Venezuela hay como decir, pareciera mentira, como agencias de viaje que promocionan que la gente se venga. Wow. Y lo que les pintan es otra cosa que no es la realidad. Les mienten. Sí, les mienten. Este sábado que pasó, nosotros repartimos 700 raciones de comida. Es bastante. Y eso no nos duró, yo te voy a decir, no nos duraron, qué sé yo, 2 horas no duró eso. Wow. Por la cantidad de gente que en Canoas están durmiendo en el campo ferial, que es ahí donde los tienen como el espacio que es donde era el campo ferial allá, Ajá, ajá. que era el aeropuerto de Canoas, ¿verdad? Pero las condiciones tampoco son buenas ahí. Son las óptimas. No. Ahí no hay, yo conté el sábado un servicio sanitario, habían 145 carpas. 145 carpas, un promedio, 2 o 3 personas por carpa. Imagínate la cantidad de gente que es, con un servicio sanitario. Eso no. 4 duchas, eso no. No hay policía. No hay limpieza todos los días. O sea, yo no sé ni cada cuánto limpian eso. Wow. Entonces las condiciones sí son bastante precarias, ¿verdad? Hay un montón de gente que se ha quedado como estancada en el trayecto hacia el sueño americano. Entonces hay gente que dice que tiene meses de estar ahí en Canoas buscando el dinero para poder seguir en el trayecto. Hay datos muy interesantes, ¿verdad? Mínimo salen 20 buses, máximo 26 buses diarios de Canoas con migrantes directo para los Chiles. Total capacidad. 60 personas a $32 por persona. Multiplique eso. $32 por persona. Ajá. Y salen 20, supongamos que salen 20 buses. Wow. Eso es un montononón de plata. Ahora, pregúntame la otra pregunta. ¿Tracopa les ayuda? No. Nada. Ni un jabón, ni una escoba. Nada. Nunca se han acercado. Les hemos pedido que por favor el día de la jornada el bus no salga de la terminal que tienen ahí, sino que pase por la Plaza de la Mujer, que es donde hacemos el campamento, y nunca nos respondieron la carta. Entonces, Wow. hay de todo en este mundo, ¿verdad? Así como hay gente tan solidaria como los cotobruceños que nos dan comida para que llevemos, ¿verdad? O ropa también, llevamos ropa. Hay gente que tiene las posibilidades y no, como que no sé, no les importa. No les importa. No les importa. Es una situación difícil, ¿verdad? Ah, sí. A lo que se enfrenta, y la labor que hace Hands for Hair es impresionante. Y lo peor es que yo creo que esto no tiene fin. ¿Será posible? Sí. Las autoridades panameñas ya nos advirtieron de que la próxima, o sea, venezolanos sigue siendo un porcentaje alto, ¿verdad? 70-80%. Pero la oleada que viene es de chinos y ya hay un vuelo directo que sale de Siria a Caracas. Entonces ya se sabe que la próxima oleada va a ser de sirios que vienen desde Caracas, o sea, desde Venezuela, a pie por todo este trayecto. Wow. Tras el sueño americano. O sea, esto yo no le veo como fin. ¿Cómo lo vamos a poder parar, verdad? ¿Qué es la acción que tenemos que hacer? Se necesita más ayuda, simplemente, ¿no? Ah, sí.
Es todo lo que se bueno, pueda eso es mejor. otra, ¿verdad? Que no hay, si a mí me preguntan, ¿verdad? En el último año y medio que tenemos de estar nosotros trabajando ahí en Canoas, nunca, nunca, nunca he visto a nadie, ni del IMAS, ni del PANI, ni del INAMU, ni siquiera migración. Creo que migración llegó un día a preguntarnos qué era lo que estábamos haciendo. Pero quiere decir que la institucionalidad está totalmente ausente. No es cierto que exista algo ahí, que la Cruz Roja, ni la Cruz Roja llega. La Cruz Roja llega cuando nosotros los llamamos. Ujú. Ahí estamos, nosotros, está la Organización Internacional para las Migraciones, bueno, PADF con nosotros, está el Servicio Jesuita, que esta vez donaron 300 raciones de comida, está una organización, una ONG que se llama Cadena, que también nos ayuda, que es una ONG también, y UNICEF también llega. Hay un grupo de instituciones, en este caso, digamos, pero privadas Sí, Cadena, el Servicio Jesuita, Ajá. nosotros y PADF. Bueno. De Naciones Unidas, OIM, ACNUR también, y UNICEF. Si me preguntas, la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, que debería estar ahí, No. nunca se han aparecido. Es muy interesante eso, ¿verdad? Por supuesto. Doc, es un tema muy amplio, la verdad, y tristemente una realidad, ¿verdad? Que Sí, pasamos nosotros, sí. O Centroamérica entera, ¿verdad? Porque los migrantes van en su camino hacia el sueño Sí. americano y que hay mucha cosa que hacer. Sí. Pero Yo creo, ¿verdad? Ajá. Que ya le he dicho a la Universidad Nacional allá abajo en Neily que la academia debería estar ahí presente y no hay presencia de ninguna universidad pública. Ah. Sin embargo, yo creo que todos los ticos deberíamos ir a ver qué es lo que está ocurriendo, porque nosotros no apreciamos lo que tenemos. Solamente viendo eso, cosa tan terrible que está pasando, entonces uno empieza a apreciar más lo que tiene agua en la casa, muchos tenemos agua caliente, que abrimos el refrigerador y tenemos comida. Eso nosotros no lo apreciamos, lo consideramos Algo normal, algo como que que tiene que siempre estar. va a estar ahí, ¿verdad? Y salud, que tenemos acceso a servicios de salud. Eso no lo valoramos. Y entonces solo yendo ahí, viendo lo que está sucediendo, cómo vive esa gente, cómo están viviendo en ese campamento ahí en el campo ferial. Ujú. Cuando llueve, eso se inunda y todo el mundo se moja. El Híjole. sábado que yo fui, tenían los colchones guindando de las cercas y las cobijas, porque la noche anterior había llovido muy fuerte. Ujú. Y entonces esas tiendas son como para ir a la playa. No son para esta cosa de el aguacero de nosotros, jamás, No. ¿verdad? Entonces todo se les moja, todo. Cocinan ahí mismo con leña, ¿verdad? Vos los ves cocinando con leña. Yo he ido a preguntarle, pero ¿qué es lo que cocina? O sea, ¿verdad? En condiciones precarias realmente ahí. Una ollilla ahí cocinando lentejas, había una gente ahí cocinando unas lentejas, porque son las comidas que ellos comen, o sea, no puedes decir, pero sí, bueno, lentejas y plátano verde con lentejas, cosas así, o sea, como muy rudimentario todo, Ujú. muy En escasez igual, ¿verdad? A lo que claro, tienen. claro. Bueno, Claro. igual siempre es interesante y como dijimos antes, triste el tema, pero a modo de cierre, ¿qué mensaje podría darle a las personas que, por ejemplo, ven el podcast y les toca lo que está pasando y lo que hemos hablado? ¿Qué mensaje podemos darle a las personas? Yo diría Ajá. que vayan y vean para que aprecien lo que tienen o lo que tenemos en este país. Ojalá que nunca lo perdamos. Ojalá que nunca lo perdamos. Les toca a las generaciones jóvenes resguardar lo que tenemos o lo poquito que nos queda. Ojalá que esto alcance para muchas generaciones. Pero sí hay que ir
para realmente apreciar la forma que tenemos de vivir y la forma que tenemos de ser y lo que ¿verdad? Los hijos de nosotros empiezan con que a mí sin ajo, a mí sin cebolla. A mí no me eche esto. Sí, a mí no, ¿verdad? Okay. Yo quiero con flex tal. No, ¿verdad? Somos unos chineados de la situación, ¿verdad? Doctor, de verdad que le agradecemos muchísimo por sacar el tiempo para sentarse con nosotros. Al contrario, con muchísimo gusto. Un ratito, ¿verdad? Siempre es interesante. Sacamos desde anécdotas hasta cosas ya que son más delicadas, duras, más de reflexión, sí, claro, que son una realidad, ¿verdad? Sí, son una realidad. Pero todo es un constante aprendizaje. Sí, correcto. Entonces, doctor, nuevamente, muchas gracias por sentarse con nosotros. Muchísimo gusto. Gracias a ustedes por la invitación. Perfecto. A todos los que ven el podcast, les agradecemos por llegar hasta acá. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, dejarnos su mensaje, compartir, dejarnos qué opinan de estos temas. También es bien interesante y nosotros vamos a estar leyendo los comentarios. Esto sería todo por este episodio y gracias por vernos.